Más temas y más asuntos. Uno de los problemas más fuertes en este país, de las máximas preocupaciones de los ciudadanos, sigue siendo el tema de la inseguridad. Y más con lo que sucedió este fin de semana, no solo estoy hablando de lo de Sinaloa, no solo estoy hablando de lo de Sonora, no solo estoy hablando de lo de Chiapas, etcétera, sino de lo de Tabasco. Estoy hablando también de lo que está pasando aquí en San Luis Potosí. Este fin de semana una conductora de plataformas fue ultimada por quitarle el vehículo, se resistió al asalto y la hirieron pues de muerte, terminó perdiendo la vida. En medio de situaciones como estas, obviamente que urgen estrategias en materia de seguridad para garantizar la integridad de todos los ciudadanos, pero ¿es la incorporación de la Guardia Nacional una estrategia adecuada? Pues el Congreso de la Unión dice que sí, al menos la Cámara de Diputados. El presidente está convencido de que sí, lo ha intentado en 2 ocasiones. ¿Tú qué dices, Armando Vargas, coordinador de Seguridad de México Evalúa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, estimada Erika. Un saludo también para toda tu audiencia. Pues el Congreso dirá que sí, pero la evidencia dice que no. Estudios recientes que hemos hecho en México Evalúa y también estudios que se han hecho desde la academia muestran que la Guardia Nacional no solamente no ha logrado reducir la violencia homicida en varias regiones del país, sino que también se asocia a un incremento de la violencia. Es decir, que ahí en donde se concentran los guardias nacionales tiende a haber mayor número de homicidios, por ejemplo. Entonces, en pocas palabras, la militarización de la seguridad pública, la perpetuidad que nos va a dar esta reforma, pues no es una política pública, por lo que entonces creo que vale la pena cuestionarnos qué es, y creo que ahí entra en juego ya un tema político. Ahora, justamente tocas un punto fundamental, la perpetuidad de una medida como esta, porque no estamos hablando de un programa con una vigencia, sino que estamos hablando de una incorporación de una Guardia Civil a una instancia militar. ¿Es o no una militarización de la Guardia Nacional y por ende de la estrategia en materia de seguridad? De nueva cuenta, para ser muy concreto, estimada Erika, sí es una militarización de la seguridad pública. ¿Qué es la militarización? Básicamente que los militares comienzan a asumir las funciones que antes le tocaban a los civiles. La militarización en el caso de México no solamente se ha dado en el campo de la seguridad pública, sino también, por ejemplo, en el tema de infraestructura o de economía. El tema es que en el último sexenio la militarización ha estado funcionando de facto. Por ejemplo, más del 90% de los miembros de la Guardia Nacional son militares, vienen de las Fuerzas Armadas. Lo que hace esta reforma, sin embargo, es perpetuarlo. Ya no va a haber retorno atrás hasta que haya una nueva reforma constitucional, lo que parece muy difícil en este nuevo régimen. Esto tiene implicaciones severas porque ya no tendremos, por ejemplo, incentivos para construir policías locales fuertes. Sí. Entonces, pues esto, digamos que la militarización no es un tema ajeno a la población, es un tema que sí va a pegar sensiblemente de manera cotidiana. Ya lo decías tú, en San Luis hubo un tema de criminalidad urbana, un asalto, para lo que se requieren policías, no militares. Entonces es una reforma que va sin duda a afectar no solo la gobernabilidad democrática, sino el día a día de la población. La presidenta electa, Armando, dice que no es militarización, que como el mando es civil con ella, que no se es militarizar. Pero a ver, ella también es la jefa suprema, o será la jefa suprema de las fuerzas militares, y eso no significa que las fuerzas militares sean civiles. Sí, y yo creo que aquí es muy importante decirle a la audiencia que, en términos colegiales, pues que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Claro. Y si bien es cierto que en el papel se dice que tiene un mando civil, la reforma también señala que, por ejemplo, pues el titular de la Guardia Nacional lo va a tener que seleccionar el presidente a petición o a recomendación del titular de la Sedena, que el funcionamiento operativo va a estar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Más importante aún, ahora la Guardia Nacional también va a tener fuero militar, ¿no? Van a tener una especie de manto de impunidad frente a actos violatorios. Entonces, digamos que eso del mando civil es más retórica que hechos. Incluso la ley, insisto, lo respalda. Sin lugar a dudas, es militarización por todos los frentes de la seguridad pública en nuestro país. Pero a ver, quiero detenerme en esta parte. ¿Por qué vemos como algo negativo la militarización? ¿Qué están advirtiendo organismos como la Organización de las Naciones Unidas y tantas que se han pronunciado con respecto a este tema en México?
Sí, aquí básicamente hay una diferencia importante entre policías y militares, que es de donde salen todas esas preocupaciones. Digamos que el policía tiene una orientación al servicio, a la atención al ciudadano, o debería de tenerlo. Tiene una inclinación más de resolución de problemas y regulación del desorden y la incivilidad. Pero los militares no están formados para ser policías. Ellos están formados, en pocas palabras, bajo una lógica castrense, que significa que están entrenados para eliminar a los enemigos. Entonces, históricamente, la participación de las Fuerzas Armadas en nuestro país ha estado vinculada con temas de violaciones masivas a derechos humanos. Este sexenio lo vimos, por ejemplo, también en Tamaulipas. Hemos visto que los militares han estado involucrados en temas de violaciones a derechos. Entonces, las preocupaciones vienen por ahí. Además, por otro lado, insisto, la evidencia muestra que los militares hacen prácticamente nada para atender el problema de la criminalidad. Un dato muy concreto: del 100% de las puestas a disposición en este país, los militares, a través de la Guardia Nacional, solamente realizan menos del 5%. Todo lo demás lo hacen las policías estatales. No obstante, se han fortalecido más los militares en este sexenio como nunca antes lo habíamos visto. Pero me quedo con una parte que mencionabas hace un rato, Armando. Donde está puesta la Guardia Nacional no ha habido ningún cambio de nada. Sonora, por ejemplo, Sinaloa, Chiapas en el sur, Tabasco, ¿cuándo le aportó el presidente? Zacatecas, cuando los mandaron en los momentos de crisis. No ha habido ningún cambio en general con la llegada de Guerrero esta mañana tiene las actividades educativas suspendidas por 2 temas, el climatológico, pero también el de seguridad. Pues sí, no vemos pues ese impacto de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional y en general, estimada Erika, de la militarización. Recientemente México Evalúa hizo público un documento que se titula La Otra Militarización, en donde se analiza los perfiles de los secretarios de seguridad pública, y allí en donde hay secretarios con una formación militar es en donde hay más homicidios. Entonces, ¿por qué pensamos que esto ocurre? Porque básicamente la Guardia Nacional está funcionando y la militarización está funcionando como una especie de apagafuegos. Van tras el bomberazo, reaccionando a las emergencias, pero no tienen una lógica de prevención, una lógica de atención a las causas, una lógica policial. Entonces, sí es un dato duro y es una realidad. La militarización no es la respuesta para la violencia de este país. Ahora, lo cierto es que tampoco se ha logrado fortalecer a las corporaciones civiles, que se supone que era una apuesta en el primer momento que se sacó al ejército a las calles. En el sexenio de Felipe Calderón dijo, lo sacamos mientras fortalecemos, mientras limpiamos a las policías estatales, a las policías municipales, a las policías, pues, si me permites la redundancia, a las instancias civiles. Y esto no ha sucedido. Sí, no ha sucedido. Hay casos extraordinarios en el ámbito municipal sobre todo, pero tienen que ver más con iniciativas municipales. Y no ha sucedido, estimada Erika, porque en realidad es mucho más complicado llevar a cabo una reforma profunda al sistema policial, incluso al sistema de derecho en su conjunto, que simplemente disponer de los militares. Entonces, tanto el sexenio de Calderón como el de Peña Nieto y ahora el de Andrés Manuel López Obrador, lo que han ido haciendo es patear el balón y darle la responsabilidad al siguiente mandatario. El problema es que hoy ya estamos frente a un punto de no retorno, en donde prácticamente, si no es por iniciativa local, no va a haber un fortalecimiento policial. No obstante, aquí nos vamos a encontrar también con incentivos perversos, porque muchos estados, sobre todo los que sean, eso pensamos, alineados al oficialismo, pues era más fácil simplemente pedir la ayuda de la Guardia Nacional en lugar de fortalecer a sus policías locales. ¿Qué haría falta, Armando? Si realmente la apuesta es fortalecer la seguridad, tendríamos que ver programas, políticas públicas, tendríamos que ver acciones. ¿Qué tendríamos que ver antes de pensar, y por supuesto, en lugar de pensar en una incorporación de la Guardia Nacional al Ejército? Sí, uno de los grandes pendientes que ha tenido nuestro país desde que comenzó la transición a la democracia por ahí de finales del siglo pasado es que no se fortaleció al Estado de Derecho en su conjunto. No se fortaleció solamente el tema policial, no se fortaleció tampoco, digamos, a los gobiernos locales en su conjunto, no se ha fortalecido el sistema de justicia, la reforma judicial, por ejemplo, no resuelve el tema de la impunidad y es falta de la confianza ciudadana para ir a denunciar.
Entonces, lo que necesitamos antes de utilizar un instrumento como el de la Guardia Nacional es simplemente transformar las reglas en su conjunto y comenzar con un proceso de pacificación sostenida. Pero la Guardia Nacional no es el comienzo de eso. Híjole, ¿y qué esperamos del Poder Legislativo Federal? ¿Qué esperamos de esta iniciativa cuando pues parece que todo está avanzando, todo lo que proponga el presidente al cierre de su sexenio, parece que se lo van a validar en el Poder Legislativo? ¿Qué podemos esperar, Armando? Sí, yo creo que no habrá sorpresas. La reforma se va a concretar. Me parece que esto es parte, sin duda, del famoso Plan C, que tiene que ver con la neutralización de los poderes en todos los niveles, ya no solo entre el ámbito legislativo, judicial y ejecutivo, sino también a nivel intergubernamental. Lo que hace la Guardia Nacional es que las entidades se vuelvan dependientes, por ejemplo, del Ejecutivo, y es otra forma de neutralizar los contrapesos. Entonces, la reforma a la Guardia Nacional no es una reforma de seguridad pública, es una reforma de control político, y en ese sentido me parece que no va a haber sorpresas. El oficialismo tendrá que hacer o hará lo que sea para alcanzar los votos y concretar esta reforma constitucional. Con todos los riesgos que conlleva. Armando, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Ojalá y los legisladores escuchen las diferentes voces, las diferentes posturas, analicen los beneficios, pero también los riesgos que hay de por medio en una iniciativa como esta, pues que ya había sido frenada por el Poder Judicial, pero que ahí va otra vez de nueva cuenta en el Poder Legislativo, y hoy parece pues también ante la imposibilidad de que haya contrapesos. Esperemos que así sea. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han alzado la voz señalando sobre todo los riesgos, y si esto va a pasar, entonces cómo articulamos a la Guardia Nacional con las policías locales. Por eso es algo que no se ha discutido, esperemos que pase, y como siempre, gracias a ti, estimada Erika. Un abrazo y gracias. Armando, permíteme que te sume una pregunta más. ¿La Claro. presidenta electa, al momento de asumir funciones, podría revertir esta decisión? Es decir, ¿podría buscar cambiar otra iniciativa, presentar un cambio en esta conformación ante el Congreso de la Unión? Pues es probable, pero yo dudo que lo haga en la medida en que esto también le afianza el poder a ella. Claro. Lo que podría ser probable es que la presidenta, bajo esta visión técnica que la caracteriza y bajo la visión técnica de la seguridad que implementó e impulsó en la Ciudad de México, busque mecanismos para que la Guardia Nacional se articule de manera efectiva con las policías locales y el aparato de inteligencia que al parecer se está construyendo en torno al secretario de Seguridad próximo. Entonces creo que ahí puede haber espacio, sí es probable, para que se articule una mejor política pública. Sobre todo porque justamente su secretario de Seguridad es una de las personas de su mayor confianza, y con esta reforma, con esta modificación, con esta incorporación de la Guardia Nacional hacia el Ejército Mexicano, pues prácticamente los están dejando sin capacidad de operación. Gracias, Armando. Gracias a ustedes, excelente día. Muy buenos días.